Nosotros vamos a leer en 2 de Samuel. Si tú tienes tu Biblia, te voy a aconsejar, abre tu Biblia conmigo. Si dice, pastor, yo no tengo una Biblia para abrir, entonces préndela. O yo no tengo mi Biblia en mi teléfono. Ahí ya es tu problema, no te puedo ayudar. ¿Tú ya ves? Pero pensando en eso, nosotros tenemos acá los versículos en la pantalla para ayudar a esas personas. Entonces mira, mi consejo para ti es, toma tu hojita, tu lapicero, hay un bolígrafo ahí enfrente de la silla, si te gusta tomar nota, lo vamos a leer. Esa lectura es muy importante, tenemos que poner atención en ella. Hay unas cuantas palabras que nos cuesta pronunciar, pero vamos a hacerlo mejor. Hay que tener en mente que David está en Jerusalén y el evento de este texto es traer el arca del pacto, de la alianza, de regreso a Jerusalén. La verdadera adoración a Dios. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Y con todo su ejército partió hacia Balad de Judá para trasladar de allí el arca de Dios. No te olvides esta palabrita, el arca de Dios, el arca del pacto, sobre la cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. El arca del pacto, el arca de la alianza. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. ¿Por qué hicieron una carreta nueva? Debería haber estado en la carreta vieja, la anterior, pero decidieron hacer una carreta nueva. Es que como colocar el arca en una limusina nueva. Y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahio iba delante del arca, mientras que David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpa, liras, pandereta, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Usa tu imaginación y piensa, hay una procesión enorme. Los bueyes están llevando en la carreta el arca. Yo no sé lo que pasó con los bueyes aquí, pero ellos se tropezaron. Los bueyes también tropezan, no es solo tú y yo. Tropezaron, pero Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento. No debería haber tocado el arca de Dios. Y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminante junto al arca. Imagínate la procesión, miles de personas, el arca, los bueyes se tropezaron, el tipo toca el arca, muere, y era una locura. Nosotros que venimos de Latinoamérica, que estamos acostumbrados con las procesiones del pueblo, ¿no? Yo crecí yendo a las procesiones religiosas de mi pueblo, y en la procesión pasaba de todo. Ahora David se enojó porque el Señor había matado a Usa, sin que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Los Pérez que están aquí, si tenías dudas si tu nombre era bíblico, aquí está tu confirmación. Tienes un apellido santo, Pérez Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Claro, como él había visto lo que pasó, dijo, mejor espero un poquito más. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad o a Jerusalén, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. El Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto
le encontraron, y cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido la familia de Obed-Edom y toda la heranza. Entonces David dijo, voy a llevar a la casa. David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía, fiesta, controversias, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro. No es que le estaba castigando el toro por haberse tropezado. Ese es otro toro. Sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con éfod de lino. Es decir, David estaba medio desnudo, con una ropa muy transparente. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores o alabanzas y ovaciones, y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad, Mical o Mica, la hija de Saúl, que era la esposa de David, se asombró. Se quedó, se asomó. Ella no se asomó. Pensé que ella se había quedado aterrada, anonadada. Ella se asomó a la ventana y la esposa mira el marido meio que desnudo y bailando para acá y para allá en frente de las mujeres. Mujeres, yo le pregunto, ¿cómo te sentirías mirando a tu marido así? Ay, pastor, mejor ni voy a decir nada. Algunas dirían, lo mandaría al cielo ahora mismo. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. La señora estaba despreciando a su muchacho. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocausto y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Entonces el versículo 18 dice que después de ofrecer holocausto y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan y torta, le dio a ellos de comer. Después de eso, todos regresaron a casa. Ahí entonces, cuando David volvió para bendecir su familia, Mical o Mica, dependiendo de la traducción que tú tienes, la hija de Saúl, la esposa de David, salió al encuentro y le dijo a él, mujeres, mírenlo como ella lo dijo a él. Le dio una tremenda regañada en frente de todos. Caballero, ¿alguna vez tu chica te dio una tremenda regañada en frente de todos? Cuando yo les pregunte algo, no contesten, por favor. Ustedes traguen esto, porque quizás tú no sales de aquí vivo, o no llega a tu casa vivo. Entonces mejor cállate. Entonces mira lo que dijo ella. Mira las palabras que ella escogió al ver su marido bailando medio que desnudo en frente a la gente para el Señor no sé qué. Que distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como cualquiera en la presencia de las esclavas y sus oficiales. Oh, chiquito, qué lindo te ves. Ay, gordito de mi vida, casi desnudo. Tú que eres el rey en frente de las mujeres, bailando de esa manera. ¿Cómo así? Ahora vea la respuesta de David. Parece que sus dos son pareja latina. Una pareja hispana aquí peleando. Lo hice en presencia del Señor, en vez de escoger a tu padre, right?
Porque cuando hay pelea entre los hispanos, los primeros que son afectados es la mamá y el papá. Por eso a un hombre hispano, mujeres, nunca hable de su mamá. No mencione el nombre de mi madre. Yo me acuerdo que cuando jugábamos fútbol y había una pelea, si tú querías ver un muchacho, era un malísimo, era mencionar el nombre de su mamá. ¿Sí o no? Te veo que no puedes controlar ahora la risa. Tranquilo, te ha pasado, ¿verdad? En tus peleas, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo cuando hay pelea de matrimonio. La pobre de la mamá no tiene nada que ver, pero ella sale en el asunto, ¿ya ves? Y si uno es hombre, cuando tú hablas el nombre, aunque la mamá pues, es la peor mamá, lo que tú quieras, pero no hables el nombre de mi madre. Es sagrado para un hombre. Y David entonces aprovechó, la hice en la presencia del Señor, que en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de tu familia, me escogió a mí, y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré, todavía David, de modo, a mí no me interesa lo que tú pienses, de modo, yo voy a seguir bailando, no me importa. Eso es lo que él dijo, no soy yo, está escrito aquí. Seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Órale pues, imagina, la cosa se puso color de hormiga brava. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Wow, entonces uno dice, ¿de qué se trata ese capítulo tan interesante? Déjame decirte rápidamente de lo que se trata. Yo tengo un jovenazo aquí conmigo. ¿Dónde está mi hermano Aarón? Aarón, tú puedes venir acá. ¿Tienes tu micrófono contigo? Aquí está tu micrófono. Aarón Russo. Aarón Russo. Tranquilo, no vas a necesitar tu Biblia en ese momento. Aarón, acércate aquí. Aarón es miembro de Family Church. Ha estado con nosotros por muchos años. Él judío, nacido en Cuba, correcto, de padres judíos que salieron de Turquía y llegaron a Cuba. Él nace en Cuba, obviamente como siendo él un hebreo, habla el hebreo, tiene su Biblia hebrea que está aquí. En el servicio de las 9 él estuvo sentado aquí, hablamos bastante de la historia, no vamos a poder hacer ahora. Pero Aarón conoció al Señor a través de su mamá, que también se convirtió al cristianismo estando en Cuba. Él sale de Cuba y viene a los Estados Unidos a servir en los Marines. Navy. En Navy, era un militar. Y siendo él militar, viviendo en los Estados Unidos, obviamente aprende a hablar inglés. Y siendo cubano, habla español y habla hebreo. Vivió en Israel mucho tiempo. Es un conocedor muy profundo de las Sagradas Escrituras. Sobre todo me fascina cuando hablo contigo y compartimos de lo que es el Antiguo Testamento. Todo lo que él sabe. Es un doctor, está casado, un tremendo hombre de Dios. Nos hemos hecho bastante amigos. Ahora últimamente está más en la iglesia, porque como antes estaba más al sur, se mudó para Wellington, está aquí. Es una alegría siempre para mí tenerte conmigo acá en la plataforma. Es una alegría para mí estar con vosotros también. Aarón, estábamos hablando en la mañana acerca de ese capítulo, que a mí la Biblia me emociona mucho, porque a veces yo me tiro un clavado y me visualizo ahí en el evento, ¿ya ves? Ya me gusta visualizar como si yo estuviera ahí. Ahora, ese capítulo 6 de 2 de Samuel, que acabamos de leer, de lo que trata realmente el capítulo. Trata de la adoración y trata del servicio a Dios de la forma que Dios quiere que se haga, no de acuerdo a la interpretación o a la forma que el hombre quiere. No sé si recordamos personas que dicen, yo creo en Dios y adoro a Dios a mi manera. No es así, esa es la manera que Dios quiere. Y Dios tiene una manera de cómo Él debe ser adorado.
Y es muy interesante lo que él dice porque mucha gente dice, oh, yo soy cristiano, yo hago a mi manera. No existe cristianismo, Aarón, a mi manera. Solo existe cristianismo a la manera de Dios. Correcto, Y a la manera de Dios hay reglas. ¿Sí o no? correcto. Lo interesante es que el capítulo también habla, y ustedes vieron varias veces acerca del arca de la alianza o el arca del pacto. Es un capítulo donde David está en Jerusalén y el arca estaba entre los filisteos. ¿Qué es lo que simboliza el arca? Tengo una foto del arca que está aquí. Me gustaría que la pusieran para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. ¿Qué es el simbolismo del arca? Okay, so primeramente tenemos que entender que el arca fue diseñada por Dios. Dios le dio la orden a Moisés cómo se debería construir, qué materiales se usaban, dónde iba a estar localizada el arca, estaba en el lugar santísimo. ¿Quién podía ver el arca? Solamente la podía ver el sumo sacerdote una vez al año. Y cómo se manejaba el arca cuando iba a salir en camino, en peregrinaje con el pueblo hebreo. Solamente 2 levitas del linaje de Coat estaban permitidos a cargar el arca. Por una cuestión de adoración, de mala adoración, los hijos de Elí, que ejercían como sacerdotes, no estaban haciendo las cosas de acuerdo a los estatutos de Dios, y eso trajo problemas entre Dios y Elí. A Elí le profetizan que su casa va a perder el sacerdocio. Hay una guerra entre los filisteos y los israelíes, que son archienemigos, y los filisteos toman el arca, se la llevan debido a la adoración, o a la falta de la adoración. Estando el arca con los filisteos, el dios de los filisteos, Dagón. Creo que tenemos una foto de Dagón cuando él cae frente al arca. Es el dios de los filisteos, mitad hombre, mitad pez, el dios de la fertilidad. ¿Qué pasó ahí? Dios había establecido bien claro que no podía haber dioses ajenos delante de su presencia. Él es el único Dios. Es el único Dios, que los adoraban tenían que adorarlo en espíritu y en verdad, que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del arca, y que el arca debía estar, el pacto significaba la presencia de Dios entre los hebreos. Entonces el arca, lo que significa el arca es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que estamos escuchando es que el arca estaba en la mano de los enemigos. David es el nuevo rey y él quiere traer la presencia de Dios a Jerusalén a través del arca, que es el símbolo. Ahora, Aarón, ¿qué es lo que había dentro del arca? Dentro del arca, por mandato de Dios, había 3 objetos. Uno era la ley, las tablas de Moisés. La otra era la vara de Aarón. La vara de Aarón. Que era el sacerdote de la orden arónica. Sí. Y el maná. El maná, el pedacito del maná. Era una vasija de oro llena de maná. Ok. Que significaba la providencia de Dios, la gracia de Dios. Durante el tiempo en el desierto. Interesante. Estando el arca con los filisteos y estos eventos, los filisteos no reconocen a Dios a pesar de las señales, y una serie de enfermedades empiezan a aparecer y empiezan a trasladar el arca de ciudad a ciudad como si fuera... nadie la quería, porque de cada ciudad que iba había señales, pero nadie se arrepentía. David, con sus mejores intenciones, quiere traer el arca a Israel, a Jerusalén, que es la ciudad de Dios, Sión, que está creada sobre el monte de Sión. A pesar de sus intenciones... Entonces podemos decir, Aarón, que las intenciones de David de traer el arca eran buenas, pero la forma de hacer era la equivocada. Primero, construyeron una nueva carreta y Dios había dicho que no. Correcto. Solamente los levitas podían cargarla sobre su hombro. Era cargada en el hombro por los levitas.
La pusieron en una nueva carreta para impresionar. Y eso es lo que pasa mucho con el ser humano hoy día, ¿no? Los hombres construyendo nuevas carretas, nuevos carros, nuevos caminos, nuevas doctrinas. nueva doctrina para llegar a Dios. Luego pasa un evento aquí interesante y quiero concluir contigo ese evento. Es que mientras están cargando el arca, que no debería ser de la manera que era en esa carreta, los bueyes se tropezaron. El texto dice que hay alguien que toca el arca. ¿Por qué él murió? Usa, que era uno de los que estaban guiando la nueva carreta con los bueyes junto con su hermano Ahio, tropieza la carreta y él trata de tocar el arca, pero había una ley que nadie podía tocar el arca. Y él sabía. El arca había estado en casa de sus padres. Sí, sabes que está en la casa de papá. Tú sabes por la ley que tú no puedes tocar el arca. Pero él desobedeció. Él desobedeció, tocó el arca y el juicio de Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un De Dios juicio. justo. Un Dios Y él justo. muere. Él muere. Es interesante que tiene el hermano al lado que no tocó. Que no tocó y el hermano no perece. La justicia de Dios es, valga la redundancia, es justa. No paga el justo por el pecador. Dios es justo, Dios es justo justo. juez. Es súper interesante. Ahora, yo estoy notando que eres un judío, hablas hebreo, hablas inglés, pero eres un muy buen cubano a la vez. Porque tú no puedes decir arca, tú dices arca. Arca. ¿Ya ves? Como buen cubano nos tragamos la R, pero es ok. Nadie es perfecto. Sí. ¿De qué parte de Cuba eres tú? De La Habana. ¿De La Habana? Sí. Okay. Es que yo crecí en Camagüey, ahí cerca. Entonces, tú sabes. Los de Camagüey hablan el español muy bueno. Sí, claro que nosotros sí. ponemos la R donde no está, la palma de la mano. Ok, exacto. O la palma. Hey, yo estaba diciendo a Aarón que él es uno de los candidatos nuestros para ser profesor en el instituto, que está enseñando una clase de tabernáculo, que es una especialidad muy grande que él tiene. Entonces estamos planeando que cuando volvamos para el mes de agosto del instituto, vamos a tener unas cuantas clases del Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu esposa que estuvo con nosotros hoy. Te queremos un montón. Podemos alabar a Dios por la vida de Aarón Russo. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Él va a estar allá en el tent y ustedes se pueden acercar a él y hablar con él. Él va a estar muy contento de poder compartir con ustedes. Es una historia linda esa historia, porque queremos traer la presencia de Dios a nuestra nación. Es como tu vida. Traer la presencia de Dios a la casa. Traer la presencia de Dios a la habitación. Traer la presencia de Dios a mi vida. Y el arca era tan impresionante porque el arca cubierta de oro simboliza la divinidad de Cristo, pero a la vez era de madera, simbolizando la humanidad de Cristo. Es el Cristo viviente presente en nuestro medio. Cuando uno mira esa historia tan impresionante, hay 4 cosas que te quiero solo mencionar acerca de este capítulo, acerca de la verdadera adoración. Cuando hablamos de adoración, no debes pensar en música solamente. La música es una forma de adorar. Porque a veces decimos, tenemos canciones de alabanza y canciones de adoración. La música es una forma de adorar a Dios. No es la única forma de adorar a Dios. En la iglesia familiar nosotros tenemos una definición de adoración que lo voy a poner aquí para que ustedes escriban en algún lugar ahí. ¿Qué es la adoración? Es rendir todo a Dios en sus términos. ¿Me escuchaste? La adoración es rendir todo a Dios
en sus términos. Rendir todo a Dios en sus términos. Cuando estamos hablando de rendir todo, estamos hablando de rendir nuestra vida, de rendir nuestro cuerpo, de rendir nuestros hijos, de rendir nuestras emociones, de rendir nuestro ministerio, de rendir nuestro matrimonio, es rendir todo a Dios en los términos de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios requiere nuestra verdadera adoración. Dios requiere nuestra verdadera adoración. Vamos a dejar un momentico ahí para que tú termines de apuntar. Dios requiere nuestra verdadera adoración. Nuestra verdadera adoración. Ahora, en San Juan capítulo 4 hay un evento muy conocido entre los cristianos que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se llevaban por muchas cosas, por su religiosidad, por su política. Los samaritanos tenían sus propios escritos sagrados como los judíos y no se llevaban. Jesús, siendo judío, se encuentra con la mujer samaritana que está sacando agua del pozo. Jesús le pide a la mujer samaritana: dame de beber. Ella dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Sería imposible que ocurriera. Los samaritanos adoraban en un monte. Los judíos adoraban en Jerusalén. En esta conversación de la mujer samaritana con Jesús, en San Juan capítulo 4, en el versículo de número 21, escucha lo que Jesús dice a la mujer. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, dijo Jesús a la mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Entonces escucha lo que dice Jesús. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Nosotros no adoramos a los muertos. No adoramos a un Jesús muerto. No adoramos a la política. No adoramos a Family Church. No adoramos a una religión. No adoramos a un líder religioso. Nosotros adoramos al único que merece toda la honra y toda la adoración, aquel que murió en la cruz, aquel que fue sepultado y que Dios lo levantó de la tumba al tercer día, y Él está vivo y presente en nuestro medio. Nosotros solo adoramos a Él, solo a Jesucristo, en espíritu y en verdad. Y Él merece nuestra verdadera adoración. En esta linda historia que acabamos de leer, tú vas a ver que David nos muestra que la verdadera adoración debe incluir obediencia. ¿Me escuchaste? Te lo voy a decir otra vez. La verdadera adoración debe incluir obediencia. La desobediencia trae consecuencias. Hablaba con Aarón en el primer servicio y él me decía: Pastor da Silva, la vida cristiana no se trata solo de creer. O decir, yo creo en Dios, o yo creo en Jesucristo, o profeso mi fe que soy un creyente. Eso no quiere decir absolutamente nada, porque la Biblia dice que hasta el diablo cree y tembla. El propio diablo conoce las Escrituras, sabe acerca de la Biblia, pero no obedece. ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento y no obedecer lo que tú conoces?
La verdadera adoración, lo que vemos en David, es que David actuó con obediencia. Y toda la obediencia tiene consecuencias, como la desobediencia también trae sus consecuencias. Y nosotros nos preguntábamos, ¿es posible adorar verdaderamente a Dios siendo desobediente a Dios? ¿Es posible un creyente adorar verdaderamente a Dios y no ser obediente a Dios? Yo creo que es imposible. Porque tú no puedes adorar en desobediencia. Y la vida cristiana no es solamente acerca de creer, es acerca de obedecer. Pero no es una obediencia presionada por algo para tener un resultado, como nuestros hijos pueden obedecernos por pura presión. Pero la obediencia es un sinónimo tan profundo de lo que es el amor para con nuestro Dios. ¿Sabe por qué obedezco? ¿Sabe por qué tú y yo deberíamos obedecer? Porque amamos. Como amamos a Dios, obedecemos. Como amamos a Dios, ofrendamos. Como amamos a Dios, quiero ser bautizado en obediencia. Como amamos a Dios en obediencia, yo quiero servirlo a Él con los dones que Él me ha dado. Todo es acerca de obediencia. Obediencia y obediencia. Y el número 3 es prácticamente la definición de lo que hablamos hace poco, acerca de la adoración. Debemos entregar todo a Dios en sus términos. Ahora, cuando hablamos de entregar todo a Dios en sus términos, estamos hablando de entregar todo. Todo incluye todo. Es como dice la canción, yo me rindo a Él. Yo entrego, yo me rindo a Él en los términos de Él, no en mis términos. Tú vas a encontrar mucha gente haciendo nuevas carretas. Construindo su própria maneira e sua própria forma de traer a presença, e te vão a prometer muitas coisas. Lo único que Deus quiere de nosotros es nuestra obediencia a Él. No necesitas construir nada, no necesitas manipular a nadie o manipularte a ti mismo para traer la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ver con tu conocimiento de la palabra, con la lectura de la palabra, con buscar a Dios en la oración, con acercarte a Dios. Es la presencia de Dios. Qué lindo sería que todos nosotros entendiéramos la misión de la bendición de la presencia de Dios. Por eso David tenía la misión. Tenemos que traer el arca a la ciudad santa. La presencia de Dios. Cuando tú estudias ese texto de una manera más profunda, tú vas a ver que Usa, como Aarón nos contó hace poco, a causa, escúchame bien si tú ves el texto, murió Usa a causa de su transgresión de la ley. Él sabía que não deveria tocar el arca de la alianza y tocó. Eso es desobediencia. Trajo como consecuencia la muerte. El mismo hermano de él que estaba ahí, siendo que el arca estaba en la casa de ellos, no tocó. Esto es obediencia y trajo buenas consecuencias a la vida de él. Un hermano muere por desobediencia, el otro es bendecido por la obediencia. Usa murió a causa de la violación de la ley, y Jesús murió
a causa de nuestra violación a la ley. Nosotros violamos la ley y fue Cristo, de acuerdo a la Biblia, que dio su vida por nosotros. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que bajó desde el cielo en forma de hombres. ¿Para qué? Para traer la presencia de Él al pueblo. Dios se hizo carne. Dios se encarnó en la presencia de Él, de Jesús. ¿Qué es esto? Es Dios trayendo la presencia de Dios a tu familia, a mi familia, al pueblo, a la nación y sobre todo a nuestras vidas. Lo que tú y yo debemos de hacer es cultivar la presencia de Dios en nuestra vida, siendo cristianos, creyentes que obedecen a Dios. Ese es un privilegio muy grande. Yo creo que nuestro mayor anhelo debe ser esto: anhelar siempre la presencia de Dios. Anhelar siempre la presencia de Dios. Yo te voy a invitar a que tú te pares conmigo. Yo quiero orar contigo. No inventes nuevas fórmulas o formas. No intentes construir nuevas carretas. Dios tiene su manera, y la manera de Dios es la manera perfecta. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar la presencia de Dios y vivir una vida en obediencia a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. O cuando miramos el corazón sincero de David, bailando en tu presencia, era el gozo que fluía de su corazón, porque estaba trayendo el arca de la alianza, la presencia de Dios a Jerusalén. Dios, ayúdanos a sentir este mismo gozo de tu presencia. Ayúdanos a rendir todo a ti en tus términos, nuestras emociones, nuestra vida matrimonial, nuestras finanzas, nuestro servicio a Dios. Ayúdanos a rendir a ti y a depender únicamente de ti. Gracias, porque tú viniste a este mundo para hacerte presente entre los hombres, y te alabamos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Olá, eu sou José da Silva, um dos pastores aqui da Igreja Familiar. Uma igreja multicultural, multigeneracional e multicampos. Uma igreja em tu próprio idioma, en el corazón de West Palm Beach. Estamos aquí para ayudarte a ti a conocer, descubrir y perseguir el diseño de Dios para tu vida. La iglesia familiar es un lugar seguro, acogedor, un lugar donde nos reunimos para disfrutar como familia y tomar una rica taza de café luego que terminamos nuestras actividades. Todos los domingos nos reunimos aquí para estudiar la Biblia, para cantar a Dios y para crecer en nuestras relaciones. Nosotros tenemos programas para toda la familia, programas de hombres, programas de damas, tenemos programas para los matrimonios, un excelente programa para los niños de todas las edades. Nosotros tenemos programas para los estudiantes, nuestros adolescentes que se reúnen para crecer y conocer más de la palabra de Dios. Yo quiero hacerte una invitación muy especial, que tú puedas venir y visitar la iglesia familiar, la iglesia en el vecindario,
Gracias por conectarte con nosotros y esperamos pronto verte aquí en la Iglesia Familiar.